Bueno, si les parece, ya podemos ir comenzando. Seguramente se va a sumar más invitados, participantes, pero podemos comenzar entonces, dar comienzo con la presentación de la que es la 24ª conferencia del ciclo de conferencias de la Cátedra Libre de Estudios Judíos Moses Mendelssohn de la Universidad de Buenos Aires. Y hoy tenemos el honor de compartir con todos ustedes la conferencia del doctor Roberto Walton. Se pone bajo el título de 4 elementos básicos del liberalismo racional, su enunciación en tiempos totalitarios. Bueno, la mayoría de los presentes seguramente tendrá presente el decurso especulativo del doctor Walton, el doctor Walton que también ha infusionado, muchos de los aquí presentes hemos sido macerados en las enseñanzas del profesor Walton, que es investigador superior del CONICET y profesor consulto titular en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Tiene en su acervo más de 90 capítulos de libros y 70 artículos en publicaciones especializadas. Es autor de, entre otros, los libros Husserl, Mundo, Conciencia y Temporalidad, editado en 1993, luego El fenómeno y sus configuraciones, también en el 93, creo que editados por Almagesto, Introducción al pensamiento fenomenológico, este es del 13, y Intencionalidad y horizonticidad, editado en Bogotá en el 2015. Luego ha publicado, como recién mencioné, en las principales publicaciones de referencia del pensamiento filosófico mundial, entre ellas Analecta Husserliana, Husserl Studies, etcétera, etcétera, etcétera. Es académico titular de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires. Fue vicepresidente de la Academia en el periodo entre el 2005 y el 2009, codirector de la revista Escritos de Filosofía, es organizador también en la Academia de Ciencias de 25 encuentros nacionales de fenomenología hermenéutica entre los años 85 y 88 y anualmente desde el 92. Y es director de la Maestría de Filosofía y la Cultura por la Universidad Nacional de General San Martín. Bueno, para terminar con un copioso currículum, decir que forma parte del Consejo de Redacción de la revista de filosofía de la Universidad de Cuyo, es miembro del Consejo Asesor de Anales de la Academia Nacional de Ciencias de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires. Bueno, como decía, muchos de los aquí presentes hemos sido infusionados por las enseñanzas del doctor Walton y trabajamos en espacios académicos que estaban a su cargo. Así que para nosotros, ante todo, es un honor y un placer entonces poder compartir con todos ustedes esta clase magistral. Bien. Muchas gracias, Pablo, por la invitación y además por la presentación. Me
de 4 componentes básicos del liberalismo racional: una estructura esencial del hombre, una teleología de la razón, una subordinación del Estado a una instancia ética superior y el heroísmo en la lucha contra lo racional. Fueron aspectos destacados por pensadores alemanes de origen o vínculo judío que tienen un nexo directo o indirecto con la fenomenología y una historia de persecución. Primer punto, una estructura esencial del ser humano. La estructura esencial subraya la libertad humana y las posibilidades que se unen con ella, como la autorresponsabilidad, la función de expresión, la elevación de sí mismo y la capacidad de iniciar algo nuevo. Edmund Husserl había iniciado sus artículos de 1923 sobre la renovación con estas palabras: la renovación es el llamado general de nuestro atribulado presente, y lo es en el ámbito de toda la cultura alemana. Por eso decimos, algo nuevo tiene que suceder en nosotros y por medio de nosotros. Lo nuevo requería para Husserl una reinstitución de la razón y de la filosofía como ciencia estricta, instauradas en la protoinstitución de la constelación Sócrates-Platón, mediante el esclarecimiento de un mundo en sí frente a los mundos relativos de la humanidad prefilosófica. La reinstitución de la razón como la forma esencial universal del ser humano permite delinear el horizonte de la auténtica humanidad y puede convertirse en guía para la voluntad. La forma universal arraiga en tendencias instintivas que impulsan un desarrollo teleológico hacia el ser espiritual como un ser dotado de razón, que se orienta a la verdad, a los valores superiores y a las metas que ellos definen en una estrecha interpenetración de autorresponsabilidad, toma de conciencia universal de sí mismo y autocrítica universal, a fin de determinar lo mejor posible para cada momento dado. Al yo inferior, con metas orientadas al mero gozo o poder, se contrapone el yo superior, con una libertad de nueva índole que, en virtud de sus fines más elevados, se libera de las limitaciones de quienes no han llegado a la autoconciencia ética. Configurar al yo superior como persona implica decisiones en favor de los valores espirituales y de la autorresponsabilidad. La libertad no se limita a lo individual, sino que abarca la vida comunitaria y permite a la humanidad orientarse teleológicamente hacia el incremento de valor y la realización de los valores de la persona. Sobre la forma esencial, Husserl afirma que es posible extraer de ella normas que en la vida del azar y los obstáculos pueden, sin embargo, conducir hacia lo elevado. Husserl critica a los hombres de solo hechos, que excluyen cuidadosamente toda toma de posición valorativa, toda pregunta por la razón o sin razón de la humanidad estudiada y de sus productos culturales. Esta crítica atraviesa la Conferencia de Viena sobre la crisis de la humanidad europea y la filosofía, pronunciada en mayo de 1935. La naturalización de la conciencia lleva a analizarla de un modo análogo al mundo de la experiencia externa, mediante procesos que convierten a la subjetividad en un conjunto de datos objetivos. Como señala Pierre Tropignon en un libro sobre la razón en Husserl, la eliminación de la diferencia entre el concepto de persona y el concepto de objeto natural se encuentra en la base de las prácticas del totalitarismo
porque todo se resuelve, dice Tropignon, en la inmanencia exterminadora de lo mecánico y lo maquinal. En forma análoga, Ernst Cassirer da una definición funcional de la esencia humana de acuerdo con un sistema de actividades. La característica distintiva del hombre no es su naturaleza física, sino su obra. Esta obra, el sistema de las actividades humanas, nos dice, es lo que define y determina el círculo de la humanidad. A pesar de las correcciones a que está sujeta, Cassirer declara que la definición del hombre como animal racional no ha perdido su fuerza y que con ella los grandes pensadores estaban expresando más bien un imperativo moral fundamental. El ser humano es un animal simbólico, es decir, un ser que estructura la multiplicidad de la experiencia mediante formas culturales como el mito, la religión, el arte, el lenguaje y la ciencia, que se originan en funciones del espíritu humano como la expresión, la representación y la pura significación. Primera en el orden de la aparición, la función de expresión se asocia con los rasgos afectivos de la experiencia que se transparentan en la esfera de la percepción, en las estructuras míticas, en aspectos rítmicos y melódicos del lenguaje y en el arte. En un segundo paso se introduce la función de representación, en que un fenómeno total se comprime en uno de sus factores, que es tomado como representante o signo del todo. Tiene su ejemplo en el lenguaje. Por último, la función de significación permite la manifestación de puras relaciones y correspondencias recíprocas, desprendidas de todo entrelazamiento con la realidad individualmente determinada. La expresión mantiene siempre su territorio propio, porque es la forma de conocimiento en que se revela la existencia y la vida interior de los sujetos. El mito responde a la función expresiva, pero sus poderes deben ser controlados por otras fuerzas de carácter intelectual, religioso y artístico. En 1945, año de su muerte, Cassirer publicó El mito del Estado. El mito político realiza precisamente un debilitamiento de las funciones culturales que pueden contraponerse al mito, es decir, la representación, la significación y otras modalidades de la expresión. Para Karl Jaspers, la esencia innata del hombre es la libertad, que puede ser realizada por cada hombre según sus dotes en su condición de valor absoluto. La razón y la libertad de la existencia son una en virtud de la otra. La existencia incluye la posibilidad de alejarse de lo dogmático, de la arbitrariedad y del delirio en una marcha hacia la libertad. Y la razón la impulsa hacia adelante en un movimiento gracias al cual el hombre puede realizar su propia esencia. En este proceso, la razón arroja luz sobre las posibilidades y las mantiene abiertas en una ilimitada liberalidad. Pero esta liberalidad va unida a una severidad que es ajena a la rigidez porque obliga a ejercer la libertad mediante una comunicación entre los hombres. De esta manera nos colocamos en el punto de vista de todos, puesto que la razón busca una ley pero no le puede atribuir validez universal. El espacio de la libertad se caracteriza menos por los contenidos que por una manera de pensar que excluye fines que no sean los de la búsqueda de la verdad. El preludio de la falta de libertad se encuentra en las confusiones espirituales, como los hechizos, engañosas imaginaciones, mistificaciones y el oscuro dogmatismo que, dice Jaspers, son propensas, en caso de emergencias,
a tomar partido de inmediato por lo absurdo y el terrorismo. Hannah Arendt distingue, siguiendo a Montesquieu, la libertad filosófica y la libertad política. La libertad filosófica es la libertad de la voluntad de cada ser humano que actúa en soledad fuera de las comunidades. En cambio, la libertad política no es asunto del yo quiero, sino del yo puedo. Solo se puede mostrar en comunidades en que los integrantes tratan unos con otros regidos por costumbres, leyes o usos que los protegen como ciudadanos, y consiste en esta seguridad. En un escrito de homenaje a Jaspers, Hannah Arendt destaca que para él la política tiene que ver con los hombres en plural y que las leyes del derecho positivo son los firmes cercos que encierran el espacio en que la libertad no es un concepto o una representación, sino una viviente realidad política. La protegen y delimitan. Filosóficamente, la libertad se refiere a la humanidad de la persona humana, a su individualidad y unicidad, y al poder de comenzar algo nuevo a partir de sus propios recursos, algo que no puede ser explicado sobre la base de reacciones al medio ambiente o a los acontecimientos. La libertad, dice Arendt, como capacidad interna de ser hombre, se identifica con la capacidad de comenzar, de la misma manera que la libertad como realidad política se identifica con un espacio de desplazamiento entre los hombres. Al final de su obra sobre el totalitarismo, Arendt señala que el comienzo, antes de convertirse en un acontecimiento histórico, es la suprema capacidad del hombre. Políticamente se identifica con la libertad del hombre. Inicium ut esset homo creatus est. Para que un comienzo se hiciera, fue creado el hombre, dice San Agustín en La Ciudad de Dios. Este comienzo es garantizado por cada nuevo nacimiento. Este comienzo es, desde luego, cada hombre. Arendt se refiere al abismo de la pura espontaneidad que se franquea en el pasaje de la liberación a la libertad efectiva. La liberación irrumpe una cadena causal y es la condición necesaria de la libertad, pero nunca es la condición por la cual se crea algo nuevo. En la fundación de una nueva comunidad humana, el legislador crea las condiciones para la vida política futura y el desarrollo histórico. Un ejemplo de la escisión entre una sucesión ordenada en un continuo temporal y el comienzo espontáneo de algo nuevo se encuentra en la fundación de una república en la Revolución Americana, sobre cuyos fundadores Arendt escribe en una carta a Jaspers. Es emocionalmente cautivante y grandiosa la Revolución Americana, la Constitución, Madison, Hamilton, Jefferson, John Adams. ¡Qué hombres! Y cuando se ve cómo está hoy, ¡qué decadencia! La teleología, tercer punto. Segundo punto, perdón. Otro tema fundamental es la proyección futura basada en determinaciones puestas de manifiesto en el análisis de la estructura esencial del hombre. Según Husserl, el esclarecimiento de una estructura esencial y el uso normativo de las verdades teóricas proporciona a la voluntad su meta explícita y desencadena un hombre infinito de tareas que se orienta según las ideas de la razón. A la estructura esencial hombre son inherentes ideas teleológicas de la razón, gracias a la cual se produce una revolución en la historicidad, que de ahora en más es la historia del dejar de ser la humanidad finita en el llegar a ser una humanidad de tareas infinitas. Con la teleología racional no se alude a un proceso inexorable ni a una fantasía, sino a un requerimiento filosófico.
El cumplimiento de las metas racionales depende de la posición tomada por los individuos y por ende del comportamiento práctico de la comunidad. La finalidad de Husserl es una educación racional regulada por normas de la libertad, como parte fundamental del desarrollo según sucesivos estadios de perfección de una razón humana progresiva. La razón es una capacidad, dice Husserl, que nunca puede cesar, nunca puede estar completamente ausente, aun cuando no se desarrolle de manera fáctica. Husserl señala que la humanidad puede adoptar, por más que en ninguna realidad histórica anterior haya ocurrido así, la figura unitaria de la razón práctica, la de una vida ética. No interesa el hecho de que los hombres, dice Husserl, que los hombres no se hayan propuesto hasta el momento estas metas racionales, porque lo que está en juego es, subraya, la posibilidad de una existencia humana en la cual el hombre se plantea este fin último y adquiere de manera intelectiva certeza de la necesidad de captarlo y de querer sujetar toda su vida a él. Por tanto, Husserl se refiere a la posibilidad de una teleología universal, cuya fuente volitiva se encuentra en el hombre mismo. Aquí podemos evocar la afirmación de Cassirer sobre el futuro simbólico del hombre como presupuesto de las actividades culturales más elevadas, porque el poder simbólico del hombre se aventura más allá de la experiencia finita. Y añade, es el pensamiento simbólico el que supera la inercia natural del hombre, la dota de una nueva habilidad, la habilidad para reconfigurar el universo humano. El futuro significa la negación del mundo empírico en el ejercicio de un poder simbólico que se extiende más allá de los límites de la existencia finita. Se debe hacer lugar para lo posible en oposición a la pasiva aceptación de la situación presente. El pensamiento simbólico, nos dice, supera la natural inercia del hombre y lo dota de una nueva habilidad, la habilidad para refigurar constantemente el universo humano. Según Cassirer, el futuro se convierte en un ideal, más allá de la capacidad de prever hechos futuros y prepararse para las necesidades futuras. La idea teórica de futuro no es una mera expectativa, sino un imperativo de la vida humana que se extiende más allá de las necesidades prácticas individuales e inmediatas. Es un futuro simbólico que se presenta como el presupuesto de las actividades culturales más elevadas y se relaciona con una tarea ética. El poder simbólico del hombre se aventura más allá de los límites de la existencia finita. Jaspers insiste en que, si bien no es posible predecir con certeza la acción humana, un pensamiento previsor esclarece posibilidades sin querer vaticinar el futuro. No ha de confundirse la posibilidad con la realidad, porque toda acción fundada en esta confusión resulta falsa. Esto significa que solo puede haber una planificación indirecta de lo que en el fondo es no planificable, es decir, el establecimiento de condiciones mediante las cuales se crea un espacio para las posibilidades libres. Todo lo que se quiere organizar corre el riesgo de anularse en el plano de la organización. Un ejemplo es el de la planificación pedagógica, cuyos límites son estrechos porque puede convertirse en adiestramiento. Cito, la esperanza de que el fundamento humano de la razón y la disposición a la comunicación en todos los hombres algún día hayan de imponerse, es válida a largo plazo y constituye el motivo final de nuestra acción.
pero es ilusorio presuponer su realización inmediata en un lapso previsible desde el punto de vista del cálculo político práctico. Sobre el camino a seguir, Jasper señala que son ambiguas las palabras ilustración, liberalidad, conservadorismo y socialismo. Por ilustración se puede entender en sentido positivo un infinito movimiento de salida de la minoría de edad, o bien en sentido negativo, la pretensión de un conocimiento inconmovible. Por liberalidad se puede entender la apertura a la razón y la comunicación, o bien la absolutización intolerante de un saber definitivo que deja el campo libre para la impulsividad arbitraria. Por conservadorismo se puede entender el respeto profundo por la memoria y el rechazo de la destrucción descuidada, o bien la fijación hostil a la vida de instituciones y formas de pensamiento. Por socialismo se puede entender las metas de libertad y justicia para todos, la orientación de un trabajo y de la vida conjunta, la búsqueda de una conformidad de pareceres sin violencia en un avance paulatino, o bien la voluntad de una efectivización inmediata y total en que se cae en un abismo que hace cesar la historia. Arendt describe la ideología totalitaria según tres elementos que la convierten en lo contrapuesto a la teleología. Primero, la orientación a la historia y una pretendida explicitación total del pasado. Segundo, la independencia de toda experiencia de la que no se puede aprender nada nuevo. Y tercero, ciertos métodos de demostración lógica que se sustituyen a la experiencia a fin de abolir la distinción entre hecho y ficción en una autocoacción que arruina todas las relaciones con la realidad. Los gobernantes totalitarios consideran que su régimen no es un gobierno en ningún sentido tradicional, sino un movimiento cuyo avance tropieza constantemente con nuevos obstáculos que tienen que ser eliminados. Mediante el terror se evita el nuevo comienzo, que forma parte de la estructura esencial de cada ser humano, y se lo moviliza en función del pretendido gigantesco movimiento de la historia. Cito a Arendt: el gobierno totalitario puede sentirse seguro solo en la medida en que puede movilizar la propia fuerza de voluntad del hombre para obligarlo a este gigantesco movimiento de la historia o de la naturaleza que supuestamente utiliza a la humanidad como su material y que no conoce su nacimiento ni muerte. Tercer punto, la subordinación del Estado a una instancia superior. El tema de la estructura esencial del ser humano y su teleología tiene un elemento central en la primacía de consideraciones de índole ética. Husserl explicita la idea de un pueblo y un Estado ordenado a partir de fuentes puramente éticas, de modo que, dice, estos facta de los estados, con sus vigencias, están sujetos al enjuiciamiento a partir de las normas éticas. El Estado se subordina primero a un nivel de la costumbre virtuosa, en que las acciones son juzgadas desde afuera por un círculo de espectadores o coro ético que configura el dominio del uno o del ser. Uno habla, uno se comporta de tal manera, y atañe a la decencia y corrección dentro de una comunidad. Más allá, con el pasaje del juicio exterior a la autodeterminación, se ingresa en el ámbito propio de la ética. El nuevo estadio tiene su culminación en los valores de la persona. Husserl escribe: los valores más elevados son por doquier los de la subjetividad en cuanto tal, que está dirigida a la producción del valor y a la apropiación del valor.
y en el nivel más alto está dirigido a lo mejor posible. El otro es también sujeto absoluto, al que debo reconocer como fuente de valores personales, y tan pronto como me es dado en la empatía, es mi deber absoluto, dice Husserl, promoverlo como este sujeto. De modo que sigue Husserl, es inherente al imperativo categórico del sujeto singular aspirar a una forma superior de comunidad, y a esta forma superior del ser individual y de la vida individual como funcionario de una comunidad ética. La comunidad humana, que arraiga en la dimensión originaria de una teleología ligada al instinto que nos une con los otros, se extiende a una vida comunitaria orientada por el amor al prójimo, en el cual, según Husserl, la alegría ajena es de una manera directa y total alegría propia. La aspiración ajena, eso será aspiración propia. Y en mi verdadera autopreservación, la misma autopreservación, la misma autopreservación ajena se convierte en propia. Cassirer se refiere a un contraste. La libertad en términos políticos puede ser concebida como una determinación impuesta de afuera a favor de intereses propios, mediante mitos que disuelven todos los otros valores. En cambio, la libertad ética está libre de las ambigüedades que parecen inevitables en la política, porque depende de la determinación que el sujeto se da a sí mismo. Se trata de un postulado, es decir, de algo que, según Kant, no está dado, sino planteado como tarea. La acción libre no se caracteriza por la ausencia de motivos, sino por el carácter de los motivos, porque ellos dependen de la propia convicción acerca de lo que es el deber moral. Siguiendo a Kant, Cassirer dice que la libertad equivale a autonomía, pero no se trata de indeterminismo, sino de un tipo especial de determinación. No es un hecho, sino un postulado. No es algo dado, sino planteado. Es una exigencia, un imperativo ético. El imperativo es el de un futuro simbólico. Cassirer ofrece un análisis sobre la teoría hegeliana del Estado, subrayando una clara e inconfundible diferencia entre la idealización del poder del Estado y el tipo de idolización que es característico de los modernos sistemas totalitarios. El Estado, para Hegel, pertenece a la esfera del espíritu objetivo, y en su sistema el espíritu objetivo está subordinado al espíritu absoluto que se desenvuelve en los tres momentos del arte, la religión y la filosofía. Estos aspectos de la vida humana no pueden ser subordinados al Estado, que está siempre, dice Cassirer, explicando a Hegel, está sobre el suelo de la finitud. La subordinación se da para Jaspers en términos de lo metapolítico, compuesto por la moralidad, el sacrificio y la razón. La moralidad aislada es una condición previa, aunque no tenga que pueden ser comprobadas. Para ser un factor decisivo, debe incluir el espíritu de sacrificio y la razón. Cada uno de estos factores es insuficiente sin la intervención de los otros. Solo por medio de los tres, en círculo cerrado, dice Jaspers, llegamos al más profundo fundamento de la decisión. Asimismo, la subordinación del Estado a la ética se presenta en términos de la diferencia entre mero político y hombre de Estado. Mientras los políticos manipulan desordenadamente en situaciones inestables y escriben sobre arena movediza, el estadista se subordina a determinadas ideas moral-políticas. Esto es, busca un camino en la oscuridad mediante una percepción de la situación y la elección de una dirección
con un sentido de continuidad y permanencia. Arendt recuerda la afirmación de Hitler, según la cual para el Estado no hay diferencia entre la ley y la ética. Esto conduce al no reconocimiento de las normas morales ordinarias y permite colocar la categoría de persona fuera de la protección de la ley y matar en el hombre la protección jurídica. En vista de la inversión repentina de los mandamientos fundamentales de la moral occidental en la Alemania nazi y la Rusia stalinista, Arendt se refiere a la destrucción y socavamiento de todos los criterios, valores, medidas para el bien y el mal, costumbres y reglas de comportamiento fijados que son el objeto de la moral y la ética. Un ejemplo de sujeción de normas legales a consideraciones de índole ética se advierte en el tratamiento que da Arendt al caso Eichmann. En una discusión con Jaspers sobre sus fundamentos legales y frente a la tesis de que Israel podría quedar con una mala imagen, Arendt no se manifiesta tan pesimista. Admite que Eichmann ha sido secuestrado, pero señala en primer lugar que se ha secuestrado a un hombre que en el proceso de Nuremberg había sido acusado de enemigo del género humano y había escapado al arresto. En segundo lugar, señala que a pesar de que no solo las potencias vencedoras, sino también las Naciones Unidas habían sostenido reiteradamente que los acuerdos de Nuremberg, que los acusados de Nuremberg debían ser arrestados y extraditados, la Argentina, dice Arendt, tiene el peor récord en extradiciones, incluso de criminales de guerra requeridos. En tercer lugar, añade que Eichmann ha sido llevado a Israel porque Alemania no podía requerir su extradición en virtud de que los tribunales ordinarios no eran consideradas instancias legales subsiguientes y por ende no podían continuar las causas del Tribunal Especial de Nuremberg. Arendt observa que la única alternativa al secuestro de Eichmann era que un agente lo matara a tiros en la calle y luego se entregara a la policía. Es el caso del escritor judío Samuel Schwarzbard, quien en 1926 mató en París a quien asesinó a sus padres en los pogromos que tuvieron lugar en Ucrania de 1918 a 1920. Luego de un proceso de 2 años en el que puso sobre el tapete la historia del pogromo de Ucrania, Schwarzbard fue liberado. Arendt escribe: he conocido bien al hombre en París, un hombre decente, pero eso era París. Entonces, aún en el medio del mundo, con una administración de justicia más o menos segura, garantía de la mayor publicidad. Las perspectivas de un proceder semejante en la Argentina no hubieran sido precisamente de primera línea. Acá añado a Alfred Schutz, que describe características del caso contrario en que la instancia superior a la persona se subordina al Estado mediante un modo de tipificación impuesto. Tenemos una experiencia cotidiana del mundo en términos de tipos que atañen a montañas, árboles, objetos culturales y papeles sociales. Así se adquiere un campo de acción y orientación con las pertinentes relevancias. La tipificación puede ser impuesta en 2 niveles. Uno se relaciona con todas las medidas legislativas y administrativas que colocan a los individuos bajo categorías sociales en relación con el grupo etario, los ingresos, etc. Esta tipificación solo alcanza una parte pequeña y superficial de la personalidad, de modo que su integridad permanece intacta. Por otro lado, la imposición de un sistema de relevancia sobre los individuos llega al extremo de que son tipificados en contra de su voluntad. Una tipificación totalitaria de esta índole fractura la integridad de la persona
porque la identifica como un todo con relevancias ajenas a su situación privada, de modo que, dice Schutz, se siente que ya no es tratada como un ser humano en su propio derecho y libertad, sino que es degradada a un espécimen intercambiable de una clase tipificada. Cuarto punto, lucha contra la contingencia. La contingencia se ejemplifica en la fragilidad de constituciones republicanas y la subordinación de los intereses más elevados a cuestiones políticas. La fragilidad acecha por todas partes y obliga a volver a nuestro punto de partida en una estructura esencial del ser humano. De este modo se encuentran caminos para hacer frente a esa fragilidad. Para Husserl, las contingencias son un medio para el desenvolvimiento de nuestra libertad y por eso tienen la función de conferir dignidad y justificación a la vida, en tanto ésta se ocupa de abarcarlas dentro de un ámbito de racionalidad en un proceso en que la irracionalidad es interpretada como una motivación para una razón más abarcadora. El reverso de la sustracción a la contingencia es el ejercicio del heroísmo racional. El ser humano vive en la constante tensión entre finitud e infinitud o contingencia y libertad. De ahí surge la pregunta: ¿cómo puede vivir el hombre sin haber solucionado la antinomia entre la exigencia de la configuración del mundo y la imposibilidad de dar cuenta del destino, es decir, de las contingencias? La respuesta reside en el ejercicio de un heroísmo, en el persistir a pesar de acumulados infortunios. En una carta respuesta, en ocasión de la recepción de un libro que Cassirer le había enviado, Husserl dice: lo congratulo por su afortunada radicación en Göteborg y además porque en esta época tan hostil al recogimiento filosófico pueda escribir un libro semejante. Conozco estas tensiones internas. En términos similares, en una carta al filósofo León Chestov, señala que la situación, cito, se ha convertido para nosotros y nuestros hijos como no arios en un destino personal, pero nos sentimos lo suficientemente fuertes para soportarlo imperturbables y, como Dios lo quiere, invertirlo hacia el bien. Recordamos también el final de la Conferencia de Viena de 1935. La crisis de la existencia europea tiene solamente dos salidas: o la decadencia de Europa en un distanciamiento de su propio sentido racional de la vida, el hundimiento en la hostilidad del espíritu y en la barbarie, o el renacimiento de Europa por el espíritu de la filosofía mediante un heroísmo de la razón que triunfe definitivamente sobre el naturalismo. La lucha contra la contingencia se encuentra registrada en el capítulo final del mito del Estado. En la política, escribe Cassirer, siempre vivimos sobre un suelo volcánico. El mito no ha sido nunca totalmente vencido y subyugado. Siempre está ahí, acechando en la oscuridad y aguardando su hora y oportunidad. La hora llega tan pronto como por una razón u otra, las restantes fuerzas vinculantes de la vida humana pierden su poder y ya no son capaces de combatir los poderes míticos demoníacos. Esto significa que el pensamiento mítico emerge otra vez mediante el uso hábil de palabras mágicas que disimulan pasiones políticas violentas, caracterizadas por la apelación al odio y al desprecio. Es el caso del término libertad. Grupos políticos que se presentan como guardianes de la libertad
Siempre, dice Cassirer, han definido el término según un sentido que les es propio y lo han utilizado para sus intereses particulares. De este modo se llega a presentar a la ley, la justicia y la Constitución como carentes de valor, y la conducción de una persona se convierte en ley suprema y encarnación del deseo colectivo. Para Jaspers, si bien atraviesa la humanidad, la razón no ha llegado a dominarla. Puesto que de ella depende la salvación, solo nos queda la esperanza de que pueda ejercer su influjo fundante, instituyente y ordenador. Por eso escribe recurriendo a la misma imagen utilizada por Cassirer. La democracia está construida sobre un suelo volcánico y las seguridades de tipo legal no constituyen el único factor de su conservación. El suelo volcánico incluye la constante presencia de políticos que dejan morir la idea de democracia y su destrucción por obra de una mayoría formalmente legal y por medio de principios formalmente legales, como sucedió en Alemania de 1932. En su artículo En la lucha contra el totalitarismo, Jaspers observa que se trata de un devastador veneno. Espero que esto no sea usado para interpretar la infusión de la que habló Pablo al principio. En la luz, un devastador veneno que enferma propagándose y devorando a todos los que se entregan a él. No se puede trabajar con el totalitarismo, no se lo puede utilizar como medio, no se lo puede mantener dentro de límites. O bien debo desprenderme de este veneno, o bien si me vinculo a él para buscar ventajas frente a otro oponente, caer a la larga míseramente en la ruina. Este veneno avasalla tanto a sus primeros portadores como a sus posteriores aliados. Además, Jaspers describe un camino que va en el acontecer fáctico de la democracia a la oligarquía partidaria y de la oligarquía partidaria a la dictadura. En la democracia se siguen caminos al final de los cuales no habría ni democracia ni ciudadanos libres. Los caminos no son inevitables, pero se requiere un pueblo que avanza a la libertad y tiene conciencia de sí mismo en este avance para efectivizar la democracia. Cito a Jaspers: la común desvergüenza de la oligarquía partidaria no se aprehende a sí misma. Nosotros todos, piensan ellos, somos los representantes del pueblo. No podemos ser desvergonzados. Somos santificados por la elección del pueblo. Tenemos el poder y la gloria que nos corresponde. Arendt señala que hay individuos que no se adaptan a la libertad y al inevitable carácter casual de sus desenlaces porque no quieren pagar el precio de la contingencia por el incierto bien de la espontaneidad, de la capacidad de hacer lo que también podría permanecer sin hacerse. Esto sucede en una situación en que estamos condenados, dice Arendt, a la libertad, en tanto hemos nacido, ya sea que amemos la libertad o detestemos su libre arbitrio, ya sea que nos venga bien o que prefiramos sustraernos a su temible responsabilidad en la medida en que adherimos a una forma de fatalismo. Sobre la base de esta sustracción del ser humano a la responsabilidad inherente a la libertad, el totalitarismo puede intentar transformar la naturaleza del hombre. Lo que el humanismo y el liberalismo han pasado por alto es que en una atmósfera en que se han evaporado los valores tradicionales, es más fácil aceptar exposiciones absurdas que las antiguas verdades. Se inicia un camino hacia la destrucción de los derechos del hombre,
la abolición de la libertad, el asesinato de la persona moral, la destrucción de la individualidad y con ello la espontaneidad, de la espontaneidad del hombre, y el adoctrinamiento ideológico como instrumento para una dominación total que, dice Arendt, aspira a organizar la infinita pluralidad y la diferenciación de los seres humanos como si la humanidad fuera justamente un individuo. Epílogo. Al margen del esquema de pensadores alemanes de ascendencia judía, víctimas del totalitarismo, menciono otras contribuciones en la fenomenología a los temas de la subordinación a la ética y a una estructura esencial del hombre. Paul Ricoeur, quien fue recluido en un campo de detención entre 1940 y 1945, presenta la subordinación del Estado a una instancia superior en términos del contraste planteado por Max Weber entre una ética de la convicción y una ética de la responsabilidad. La primera es sostenida por sociedades de pensamiento y comunidades confesionales, y la segunda se asocia con la fuerza, la violencia regulada y la culpabilidad calculada. Es necesario mantener una tensión viviente en que una convicción obra indirectamente sobre la responsabilidad que está atada a lo posible y a lo razonable. Un ejemplo de esta presión es la utopía, que permite dar a la acción económica, social y política una doble intención. Por un lado, querer la humanidad como una totalidad y por el otro, querer a la persona como una singularidad. El tema de la convicción aparece ulteriormente en la afirmación de que la democracia no solo requiere reglas y procedimientos para arbitrar conflictos, sino también convicciones, valores para sostener y orientar los arbitrajes, los órdenes de prioridad entre valores concurrentes. Es necesario dilucidar valores y deslindar esferas de lo que no se puede definir en términos de compra y venta, es decir, de lo que no se mide en magnitud económica. Esta cuestión de los bienes no mercantiles debe estar en el centro de la reflexión, porque la magnitud, como ha señalado Pascal, no está ligada solamente al intercambio de riquezas. Otra cuestión que importa es que para Ricoeur la democracia es el único régimen político que está fundado en el vacío, con lo cual quiere decir sobre nosotros mismos y nuestro querer vivir. Es un sistema, dice Ricoeur, que solo funciona si la gente cree en él. Aquí se puede preguntar cuál es la base de nuestra confianza. Se requiere como complemento la referencia a algún aspecto de la estructura esencial del hombre, como antes de sí misma de la política. Michel Henry, que formó parte de los maquis en la resistencia francesa, señala que si bien es el único régimen concebible y deseable, la democracia no puede fundar sus propios valores. Valores indestructibles no pueden fundarse en el voto. La declaración de que los hombres nacen libres e iguales no nace de una votación, y por lo tanto la teoría política debe admitir una anterioridad absolutamente fundamental. Un principio político no puede fundar un valor absoluto, porque lo que ha expresado una votación, otra votación puede deshacerlo. El antes de sí mismo de la teoría política, dice Henry, son los valores que se pueden calificar de metafísicos o religiosos. El principio democrático no funda ningún valor, los presupone, lo que limita terriblemente su alcance. La remisión de la política a una instancia superior se encuentra en el fenomenólogo judío lituano Emmanuel Levinas, luego nacionalizado francés. Estuvo prisionero en un campo de detención entre 1940 y 1945, y su familia lituana fue exterminada en su casi totalidad por los nazis. Levinas rechaza la idea de que lo social
con sus instituciones y formas universales, provenga de una limitación interna a la sociedad fundada en el principio de que el hombre es un lobo para el hombre. Una limitación de esta índole está basada en las consecuencias de la guerra entre los hombres. En este sentido, si hace depender la libertad de un principio objetivo de organización de la sociedad, el liberalismo se torna insuficiente porque relativiza la libertad en razón de que otro tipo de organización social sin libertad podría ser más eficaz. La libertad no debe depender de un principio objetivo, sino de un secreto esencial a la vida. Por eso Levinas se refiere a lo esencial en términos de secreto y libertad, y sin caer, dice, en una subestimación cualquiera de la razón y de la aspiración de la razón a la universalidad, se propone deducir la necesidad de lo social racional de las exigencias mismas de lo intersubjetivo. El análisis de lo social se apoya en el secreto que impulsa a cada ser humano y que reside en una preoriginaria responsabilidad por el otro. Se trata de la responsabilidad absoluta, sin reciprocidad, que es ejercida por una subjetividad única de manera indelegable y que conduce a cuestionar la libertad entendida como origen y espontaneidad. En la arbitrariedad que puede suscitarse de este modo, cito, la libertad se descubre asesina en su ejercicio mismo. Esto se evita con la responsabilidad por el otro, que equivale a una obediencia anterior a toda decisión voluntaria, la cual, a pesar de que nos coloca en la condición de rehén del prójimo, es, dice Levinas, una modalidad esencial de la libertad, la primera y no un accidente empírico de la libertad. Así el orden del cara a cara se caracteriza por una heteronomía que no es servidumbre, sino respuesta a un llamado. Por eso la idea metafísica de secreto permite fundar una sociedad auténticamente libre. En nombre de la responsabilidad por el otro, que guarda el secreto de la socialidad, se pone en movimiento el orden de la justicia, que contempla la aparición del otro. Esto es, del tercero. El cuidado por el tercero conduce a la justicia. Los individuos se consideran comparables porque pertenecen a un género y ejercen cada uno la libertad como origen y espontaneidad que puede caer en la arbitrariedad. Levinas sostiene que lo social debe estar sujeto a una limitación superior, que no surge del principio de que el hombre es lobo para el hombre, sino del principio de que el hombre es para el hombre. No es la limitación de la violencia, sino la limitación de la caridad. Equivale a la limitación de la infinita responsabilidad por el otro cuando queda condicionada por la aparición del tercero. La justicia es el orden de los jueces, las instituciones, el Estado y los ciudadanos. En nombre y recuerdo de su origen, tiene que hacerse más sabia, es decir, tiene que perfeccionarse en contra de su propia rigidez. Levinas señala que este perfeccionamiento, cito, es tal vez la excelencia misma de la democracia, cuyo liberalismo basal corresponde al incesante remordimiento profundo de la justicia. Legislación siempre inacabada, siempre retomada, legislación abierta a lo mejor. Cuando la libertad de las revisiones olvida el origen que siempre se encuentra en su base, la justicia se arriesga, dice Levinas, a zozobrar en un régimen totalitario y estalinista y a perder en las deducciones ideológicas el don de la invención de formas nuevas de coexistencia humana. Cuando la justicia pierde la referencia a la caridad que está en su base, no se puede fijar un límite al Estado. Levinas
este límite. La política, dice, debe poder en efecto siempre ser controlada y criticada a partir de la ética. El Estado liberal se define como la estructura que garantiza una intervención exterior de la responsabilidad preoriginaria en defensa de los humanos en una conjunción política y de la ética. En suma, el orden de la justicia debe ser vigilado y esta vigilancia resguarda un liberalismo adecuado, mientras que su ausencia conduce al totalitarismo. Si retornamos al comienzo, podemos decir que la descripción de la responsabilidad por el otro desarrolla y complementa las ideas de Husserl sobre el estar hundido y el estar entregado al otro. Pero ambos pensadores se diferencian en lo que concierne a un contraste fundamental en la subjetividad. Para Levinas se trata del contraste entre la subjetividad preoriginal, llamada a la responsabilidad por el otro, y el yo que cae en la arbitrariedad si la libertad no se atiene a esa responsabilidad. Para Husserl, sobre la base del contraste entre el yo inferior y pasivo y el yo superior y activo, cuyos actos pueden caer en la arbitrariedad, se da en el yo activo el contraste entre un amor egoísta al otro y el verdadero amor al prójimo que se une al auténtico amor a sí mismo. En la meta del verdadero amor a sí mismo, como búsqueda amante y creación evocadora de su verdadero sí mismo, dice Husserl, está implicada la meta del verdadero amor al prójimo, que sirve benéficamente al prójimo en su búsqueda de sí mismo y configuración de sí mismo. Esta modalidad del yo activo en la forma del amor al prójimo es también su respuesta a una interpelación. Se trata del llamado de Dios, de los llamados del deber absoluto o del llamado de lo absoluto. Es decir, interpelaciones de la teleología racional. El amor al prójimo que le responde a la teleología se expresa también para Husserl en la declaración de Dostoyevsky, tan evocada por Levinas, de que todos son responsables por todos. Las anteriores consideraciones sobre el liberalismo racional tienen un marco y una motivación. Por un lado, se ajustan a la definición de José Ortega y Gasset, el fenomenólogo de nuestra lengua, también exilado desde 1936 ante las turbulencias políticas españolas, entre otros lugares en Buenos Aires, hasta su regreso a Madrid en 1945. Una cátedra. La definición dice: el liberalismo, conviene hoy recordar esto, es la suprema generosidad. Es el derecho que la mayoría otorga a las minorías y es por tanto el más noble grito que ha sonado en el planeta. Proclama la decisión de convivir con el enemigo, más aún con el enemigo débil. Y también la de Karl Popper, exilado como Alfred Schutz de la Austria anexada por Alemania en 1937. Por liberal no entiendo un simpatizante de un único partido político, sino simplemente un hombre que valora la libertad individual y que está atento a los peligros inherentes a todas las formas de poder y de autoridad. Por otro lado, son consideraciones motivadas por la siguiente afirmación de Leo Strauss: todas las posiciones filosóficas liberales racionales han perdido su significación y su poder. Me temo que tendremos que hacer un esfuerzo muy grande para encontrar una sólida base para el liberalismo racional. Solo un gran pensador podría ayudarnos en este aprieto intelectual. Pero aquí está el gran problema. El único pensador de nuestro tiempo es Heidegger. El gran problema reside en que Heidegger, en el curso de 1934, proclama un contraste con el tiempo del liberalismo, el tiempo del yo, es decir, con la primacía del yo
como sujeto en la aprehensión y determinación del ser humano. Y observa que, cito, el liberalismo tiene su raíz en esta aprehensión del hombre. Por lo cual, la lucha en contrario debe orientarse a desenmascarar sus aún no superados fundamentos. De estas simpatías políticas da cuenta un pasaje del mismo curso en que Heidegger afirma que no consideramos historia la sucesión de los giros de una hélice de avión, pero sí lo hacemos cuando el vuelo del avión, que es impulsado por la hélice, transporta figuras con significación histórica. Heidegger escribe: cuando el avión lleva al Führer de Múnich a ver a Mussolini en Venecia, entonces acaece historia. El carácter histórico no depende del número de giros de la hélice que han pasado en el tiempo, sino del acaecer futuro que resulta del encuentro de ambos conductores. Ahora bien, si Heidegger no ayuda, si Heidegger no ayuda y no es el único pensador de nuestro tiempo, otros pensadores, como hemos visto, contribuyen a encontrar una sólida base para el liberalismo racional. A ellos se puede aplicar lo que afirma Heinrich Bücher, esposo de Arendt, en la correspondencia con Jaspers, cuando se refiere a la acción y al discurso que alcanzan un significado político, porque tienen el carácter de acontecimiento y así se desprenden del alboroto de la historia del mundo en que todos los hechos y discursos son solo sucesos. Y aclara esta distinción entre acontecimiento y sucesos en los siguientes términos. Sí, también en la política, la voz de la sabiduría solo puede hablar por la boca de un hombre racional, y una acción decididamente sabia solo es indicada de vez en cuando por un hombre único. El acontecimiento queda como acontecimiento, y esto significa que queda aún visible por mucho tiempo, oscilando sobre los sucesos, y los hombres pueden una y otra vez mirar hacia él para una orientación. Muchas gracias por la atención. Bueno, muchísimas gracias, profesor Walton. Bueno, compartimos un momento de dicha intelectual y gracias por proveernos en el fondo este finísimo marco eidético para poder leer acontecimientos muy inmediatos de nuestra realidad. A través de, como decía, esta altura trascendental desde donde fueron tratados los hechos, nos permiten otorgar inteligibilidad a aquello que vemos en los diarios y que nos está ocurriendo hoy de alguna manera. Muchas gracias, doctor Walton. Si les parece, abrimos interrogantes, preguntas, las pueden escribir en el chat o pueden levantar la mano con un icono que tienen allí. Bueno, acá estamos recibiendo también en el chat las felicitaciones. Si hay alguna pregunta, Alejandro, abrimos los micrófonos. De ahí Francisco Parra levantó la mano si quiere desmutearse. Hola, ¿se me escucha? Sí, perfecto. Sí. Bueno, profesor Walton, muchísimas gracias por la impresionante conferencia y gracias a Pablo y a Alejandro también.
Bueno, voy a intentar conectar 3 ideas que me parecen muy importantes y quería preguntarle sobre la Stimmung del liberalismo, en cierto modo, a partir de estas 3 ideas. Por un lado, el hecho de que la democracia no tiene un, ¿cómo decirlo?, un principio, un acontecimiento inicial, ¿no? Era una de las ideas que usted decía al final. No sé, no recuerdo exactamente cómo. Pues está fundada en vacío, ¿no? Sí, eso Está es. fundada en un vacío, en una voluntad. Luego está, ahí hay cierto anarquismo, pero levinasiano, ¿no? Hay una cuestión de la alteridad. Quería preguntar si estas 2 cuestiones se podrían relacionar en el sentido en que el otro no es un ente, ¿no? Una experiencia real. Bueno, una experiencia real en el sentido, una experiencia cognoscitiva, vamos a decirlo mejor. Y en ese sentido, esta cuestión, el contraste que hacía usted entre Levinas y Husserl con la cuestión del amor propio, a mí siempre me ha parecido la cuestión de si en la ética hay una primacía del amor o no. Y quería conectarlo con esta cuestión de la democracia y del inicio democrático. Bueno, disculpe, doctor, por el lío de ideas, pero digamos que es la constelación de cuestiones que quería preguntar. Y bueno, muchísimas gracias de nuevo. Bueno, gracias por la pregunta. Efectivamente hay una constelación de cuestiones que hace tal vez difícil ordenarlas. Yo mencioné lo de democracia fundada en el vacío para dar más fuerza a la idea inicial que comparten varios de los pensadores que he mencionado, de la idea de una estructura esencial del hombre, a la cual debe remitirse la fundamentación de la democracia, y eso lo dice muy claramente Michel Henry. Esa fundamentación de la democracia aparece fuertemente en Levinas, a través de la idea de esa vigilancia que un elemento preoriginario, anterior a la libertad humana, y que no elimina esa libertad humana, establece justamente para el ejercicio de la libertad. ¿Qué relación habría entre esta responsabilidad por el otro y el amor? El amor proclamado sobre todo por Husserl. En el fondo, yo diría que ninguna, o muy matizada esa diferencia, porque lo que Husserl está afirmando es un amor cuyo ingrediente fundamental es la responsabilidad por el otro, el elemento que Levinas enfatiza. La responsabilidad de Levinas arraiga en un origen intemporal, ¿no?, previo al tiempo, en un preorigen. Y la responsabilidad por el otro arraiga también en Husserl en una teleología. En una teleología que mantiene una estrecha relación con una suerte de teología filosófica. De modo que al ejercer el amor, Husserl está, o al proponer ejercer el amor, Husserl está teniendo en cuenta una propuesta de carácter teleológico que viene desde formas instintivas de comunidad
con el otro en razón de una autopreservación. La última manifestación de eso es justamente una comunidad del amor, en la cual cada sujeto estaría obligado, en el sentido de la responsabilidad de Levinas, a ser en cierto modo un rehén del otro, en la medida en que Husserl dice que todos los males, todas las contingencias del otro y la misma autopreservación del otro están incorporadas a mí y que yo debo entregarme al cuidado de eso, ¿no? O sea que Levinas dice, lo he visto en varios escritos, que no le gusta la palabra amor porque está muy gastada. Y la introduce por esta, y la reemplaza por esta responsabilidad absoluta por el otro. Pero eso mismo, en términos generales, está en Husserl englobado bajo la palabra amor. Muchas gracias. No sé si quedó algo muy fuera de mi respuesta. No, sí, quedó muy claro. Sí, es especialmente la cuestión de si la ética implica el amor, y de hecho creo que con la cuestión de Husserl hay una radicalización del amor. Sí, hay un amor activo que responde a una teleología y a un incluso llamado. en los límites de lo afectivo. En los límites del objetivo, seguro. Creo que Felipe Friedman, ¿no? Hay una pregunta. Sí, se la leo. Felipe Friedman, pregunto por el chat, le gustaría una aclaración sobre el significado del futuro simbólico y su diferencia con el mito. El mito está básicamente atado al pasado y a una clausura de posibilidades. El futuro simbólico abre precisamente esas posibilidades y no introduce en la efectivización de esas posibilidades ninguna limitación. Ese sería el contraste fundamental entre mito y futuro simbólico. Interesantísimo. ¿Hay alguna otra consulta al doctor Walton? A ver, otra inquietud. David. Sí, profesor Walton, doctor, bueno, muchas gracias y felicitaciones una vez más por esta conferencia tan amplia y tan rica. Le quería preguntar, digamos, que un poco el riesgo de presentar, digamos, tantas corrientes y tantos pensadores, si podemos por ahí profundizar un poco o alguna palabra de si, por ejemplo, las críticas de Levinas a la subjetividad husserliana, que aparecen, digamos, en distintas obras, puede afectar a esta manera de, digamos, de leer a todos estos autores como defensores de un liberalismo racional. Ese tipo de disputas pueden afectar, o Levinas quizás no tuvo en cuenta algunas de estas conferencias o algunos de estos textos en donde hay aspectos, bueno, como dice ahora, del amor, ¿no? Que podrían ser asimilables al proyecto de Levinas. Esa como primer pregunta, y después una curiosidad, ya que de un poco viene al caso, que nunca tuve la ocasión de preguntarle, yo fui alumno suyo en la Universidad de Buenos Aires, digamos, ¿qué opinión tiene de la obra de Habermas como tal? Si quiere dar una palabra,
y del debate que tuvo Habermas con Rawls, justamente sobre el liberalismo político, en donde justamente Habermas reclama a Rawls, podríamos decir, parafraseando con esta conferencia que usted nos dio, la falta, digamos, de ese liberalismo racional en términos de, él llama, de una visión comprensiva del mundo, con la que no se quiere comprometer Rawls, y Habermas insiste, bueno, el liberalismo que usted presenta carece de sentido de fundamentación, ¿no? La primera pregunta, sí, la primera pregunta u observación era sobre si no se producían fracturas internas dentro de la serie de autores que yo he presentado, ¿no? Si uno enfoca todas las corrientes que yo he presentado dentro de la fenomenología y con alguna referencia fuera de ella, encontramos elementos en común en torno de estos 4 temas sobre los cuales yo he puesto el acento. Sobre otras cuestiones puede haber una enorme cantidad de diferencias, ¿no? Obviamente, el pensamiento o la interpretación que hace Husserl de Kant no es la misma que Cassirer hace de Kant. De modo que hay siempre un peligro de fractura. Pero yo creo haber reunido en torno de 4 temas una serie de afirmaciones bastante coincidentes. Es muy probable que Jaspers, que es partidario de una filosofía existencial y de la comunicación entre los individuos a fin de establecer verdades que no son nunca verdades definitivas o perfectamente fundamentadas, diferiría de la idea de Husserl de que hay una esencia del hombre que promueve el desarrollo de la razón y de la subjetividad humana. Pero a pesar de esa diferencia, hay múltiples coincidencias en torno del tratamiento de la libertad, en torno del tratamiento de la contingencia. De modo que yo he procurado enfatizar identidades en lugar de diferencias. Y creo que se puede armar una caracterización del liberalismo racional a través de esas identidades, ¿no? Hay como una variación, ¿no? Una invariante eidético en medio de múltiples invariantes. Bueno, respecto de las objeciones que se le han hecho a Rawls en el sentido de no tener en cuenta las diferencias de comunidades o las diferencias de tradiciones, yo creo que en la exposición que he hecho, he puesto de manifiesto a través de la moral común en varias circunstancias la presencia, digamos, de ese elemento comunitario. Aparece incluso en Husserl cuando se refiere al modo exterior de juzgar al Estado antes de la intervención de una visión ética. Aparece naturalmente en Levinas cuando tiene en cuenta las diferentes formulaciones que se pueden dar del Estado en este plano que ya está alejado de esa dimensión preoriginaria. Y Husserl tiene en cuenta también los aspectos contingentes de la historia, ¿no?
me interesa mucho esa afirmación que he destacado, según la cual puede ser que esto a lo cual aspiramos no se haya dado nunca en la historia, pero permanece como una posibilidad del hombre racional que puede orientar su voluntad a esa realización. O sea que hay una presencia, ¿no?, de elementos que podríamos asignar a la moral común, a la moral de las diversas comunidades, antes de cualquier formulación filosófica. Acá le leo una pregunta de Lili Feierstein. Agradece primero la maravillosa conferencia y pregunta si existe para usted alguna diferencia entre los autores judíos y su condición judaica o herencia cultural, como Arendt, Cassirer o Levinas, y los que pertenecen a otras tradiciones religioso-culturales, como Jaspers, Ricoeur, etc. Sí, yo hablé al principio de que iba a hablar de pensadores de origen judío o de vinculación con el judaísmo. Es precisamente el caso de Jaspers, que estaba casado con una mujer judía. Fue condenado fue condenado y enviado a un campo de concentración por esa razón y además por su oposición política al régimen. De modo que Jaspers, que mantiene además una enorme correspondencia con Hannah Arendt, tiene vínculos estrechos con la comunidad judía. Y en el caso de Ricoeur, yo podría decir que se aproxima por su muy estrecha relación, aunque no carente de crítica, con Levinas, ¿no? Levinas y Ricoeur están unidos en muchas ideas filosóficas, por ejemplo, la influencia o la vigilancia de lo preoriginario sobre el Estado equivale a la relación que Ricoeur establece entre lógica de la equivalencia y lógica de la sobreabundancia. Es decir, hay un elemento que tiene que mover a las equivalencias sociales o estatales. Ese es un elemento muy común entre ambos pensadores. De modo que se justifica, yo creo, incluirlos como un complemento, ¿no?, ya fuera del marco inicial de pensadores fenomenológicos de vínculo judío y perseguidos en esta presentación. Además lo he hecho a modo de epílogo, así que no era el tema central de la cuestión. ¿Hay alguna otra pregunta, Alejandro, que surja? No, en el chat no hay ninguna. Bueno, acá Liliana Feierstein saluda por la respuesta. Y bueno, me parece que como estas son reuniones transatlánticas, tenemos muchos europeos desvelados que, bueno, han quedado y les agradecemos sobre todo porque tenemos mucha gente que está participando en este encuentro, cuyo uso horario ya es muy
lunar y nocturno. Así que les agradecemos muchísimo y le volvemos a agradecer al doctor Walton, primero su deferencia, su gentileza, y esta óptica ideal a la que nos condujo hoy y que nos permitió compartir el bellísimo espacio. Y a todos los que participan y los que participaron, los invitamos a una próxima reunión. Y de nuevo, profesor Walton, nuestro gran agradecimiento por esta presentación tan inusual, precisamente de recoger una tradición, un acervo, y volverla y activar su sentido para el presente. Muchas gracias a todos y muchas gracias especialmente al profesor Walton. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de decir estas cosas. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias.